Madre Teresa es un nombre que prácticamente todo el mundo en el mundo conoce. Famosa por sus actos de bondad, caridad y sacrificio. Por lo que no es famosa, es por apoyar a dictadores, estafadores y abusadores sexuales católicos. Sus clínicas y orfanatos son famosos en todo el mundo por cuidar a las personas no deseadas y descartadas de la sociedad. No son famosos por negar analgésicos a pacientes con cáncer, reutilizar agujas sin esterilizar y negar adopciones para retener a los niños en el orfanato. Los misioneros de la caridad son famosos por trabajar incansablemente y de forma gratuita para ayudar a los necesitados. Sin embargo, también son conocidos por convertir en secreto a hindúes y musulmanes moribundos sin su consentimiento y enviar miles de millones de dólares al Vaticano. No son famosos por nada de eso, pero deberían serlo. Esto es Haití, en 1981. La gente tiene hambre porque su presidente y brutal dictador, Jean-Claude Duvalier, vendió el suministro nacional de alimentos a cambio de favores de Estados Unidos. Cuando la gente hambrienta se rebeló como resultado, los Duvalier ordenaron al ejército disparar contra los manifestantes hambrientos. Cuando eso no detuvo la violencia, los Duvalier robaron los bienes nacionales y escaparon a la Riviera Francesa para vivir en un exilio lujoso, mientras su país se destrozaba y moría de hambre. Los Duvalier fueron dictadores brutales y criminales. Aquí hay una foto de Michel Duvalier, con una de sus amigas más cercanas, la Madre Teresa. Esta sola foto debería hacerte cuestionar si la imagen pública de la Madre Teresa es realmente sincera o no. Y créeme, hay mucho más. Si te pidiera que pensaras en la ciudad de Calcuta, antes conocida como Calcuta, probablemente te imaginarías una imagen de pobreza extrema, de personas muriendo de hambre y pidiendo limosna en las calles, y probablemente de que es muy sucia y antihigiénica. Pero en realidad se ve así. ¿La gente lucha? Claro. ¿Son pobres? Desafortunadamente sí, pero no hay mendigos. Pedir limosna es muy mal visto socialmente en Calcuta, a diferencia de otras zonas de la región. Incluso retrocediendo hasta 1970, la imagen de pobreza absoluta comúnmente ligada a Calcuta no existe ahí. Entonces, ¿por qué tenemos esa imagen en nuestra mente? Es en gran parte gracias a la Madre Teresa. Ella creó y perpetuó esta imagen de pobreza extrema, lo que resaltaría aún más sus actos de caridad. Y fue ayudada por un documentalista llamado Malcolm Muggeridge. En el momento de su documental en 1969, la Madre Teresa era desconocida fuera de la India. Pero el documental que dejaré enlazado abajo si quieres verlo, pero créeme, no vale la pena. Este documental la impulsó a un nivel más alto de reconocimiento internacional. Y juntos pintaban esta imagen de Calcuta como un lugar casi vergonzosamente pobre, lo que por supuesto hacía que sus acciones parecieran aún más increíbles. Muggeridge, por su parte, había vivido su propio viaje espiritual, así que decir que tenía inclinación religiosa es quedarse corto. Enseguida verás por qué lo señalo. Muggeridge estaba ahí para cubrir el trabajo de la Madre Teresa en su Casa de los Moribundos, un establecimiento benéfico cuyo propósito público era cuidar a personas con enfermedades terminales. Mientras se preparaban en una habitación lúgubre, el equipo notó que la luz era insuficiente para filmar. De hecho, filmaron en esta área,
y hay dos relatos de los acontecimientos de ese día. El primero, de Malcolm, dice que el camarógrafo comentó que era imposible filmar ahí dentro porque estaba demasiado oscuro, pero lo intentaron de todos modos. Al revelar la película más tarde, descubrieron que las escenas grabadas dentro del cuarto oscuro estaban bellamente iluminadas con una luz casi angelical e inesperada, la cual Malcolm describiría a todos como un verdadero milagro. ¿Cómo más se podría explicar una luz técnicamente imposible? Si no es porque una persona tan santa y desinteresada como la Madre Teresa tendría tal aura. Estoy parafraseando un poco ahí, pero la calidad real honestamente suena igual de ridícula que como yo lo cuento. Cito: en la película procesada, la parte tomada en el interior estaba bañada en una luz suave particularmente hermosa. Yo mismo estoy absolutamente convencido de que la luz técnicamente inexplicable es, de hecho, la luz bondadosa a la que se refiere el cardenal Newman en su conocido y exquisito himno. Estoy personalmente convencido de que Ken grabó el primer milagro fotográfico auténtico. Te dije que estaba loco. Ahora el camarógrafo narra una historia distinta. Lo dejaré hablar con sus propias palabras. Durante Algo Hermoso de Dios, hubo un episodio en el que nos llevaron a un edificio que la Madre Teresa llamaba la Casa de los Moribundos. Pedro Shaker, el director, dijo: «Está muy oscuro aquí, ¿podremos obtener algo?». Y acabábamos de llevarnos el delirio de la British Broadcasting Corporation por una nueva película hecha por Kodak, que no habíamos tenido tiempo de probar antes de irnos. Así que le dije a Pedro: «Bueno, vamos a intentarlo», así que lo grabamos. Semanas o meses después, regresamos y estábamos sentados en los estudios nocturnos del Teatro Rashi. Y finalmente aparecieron las tomas de la Casa de los Moribundos. Y fue sorprendente. Podías ver cada detalle. Dije: «Eso es increíble y extraordinario». Estuve a punto de decir, ya sabes, 3 hurras por Kodak. No pude decirlo porque Malcolm en la primera fila se volteó y exclamó: «¡Es luz divina! Es la Madre Teresa». Y así nació el milagro de la Madre Teresa. Ken relata cómo periodistas en Londres le llamaban una y otra vez para preguntarle cómo se sentía al presenciar un milagro. Ahora, aunque hasta donde sé, la Madre Teresa nunca afirmó que fuera un milagro, tampoco lo negó. Y me imagino que alguien con una disposición tan santa sería mucho más humilde como para permitir que ese rumor persistiera. Pero había una razón por la que permitió que persistiera. En la era moderna, los chicos modernos lo llaman cultivo de aura. La Madre Teresa nació en Albania. A la edad de 12 años ya se había enamorado de la vida religiosa después de ver a misioneros en Bengala, y unos años después, a los 18 años, comprometió su propia vida con la causa religiosa al unirse a las hermanas de Loreto en Irlanda para poder aprender inglés y convertirse en misionera ella misma. Después de unirse a las misioneras, nunca volvería a ver a su mamá y a su hermana, ya que el gobierno opresivo de Albania le impidió visitarlas. Si tienes curiosidad de por qué no se le permitió regresar con su familia en Albania, es porque el jefe de Albania, un tipo llamado Enver Hoxha, había declarado recientemente a Albania como una nación atea. De hecho, él la declaró como la primera nación atea del mundo. Y así, la Madre Teresa, como una representante muy pública del catolicismo, se había convertido en una amenaza para el Estado. Luego tomó sus votos religiosos y se nombró en honor a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Disculpas a los franceses que vean esto. Hice mi mejor esfuerzo. Enseñó varios años en la escuela del convento, pero tras la hambruna de Bengala de 1943, hizo un voto de servir a los pobres en nombre de Jesús, y fundó las Misioneras de la Caridad. Es importante que tengas presente durante toda esta historia que ella hizo un voto de servir a los pobres. Solo mantén eso en tu mente durante todo el video. Aquí tienes una cita de ella para demostrar a qué se refiere. Debía dejar el convento y ayudar a los pobres viviendo entre ellos. Era una orden. Fracasar habría sido romper la fe. Ahora, esto establece 2 cosas. Número 1, es importante estar entre los pobres. Esto es parte de la misión. Número 2, no ayudar a los pobres sería romper su fe. Una cita más dicha durante una entrevista con Muggeridge después del estreno del documental.
que resalta algo que se volverá importante más adelante. Cita: existe el riesgo de ser solo trabajadores sociales o trabajar solo por obligación. Es un peligro si olvidamos para quién lo estamos haciendo. Nuestras obras son solo una expresión de nuestro amor por Cristo. Ahora, por si acaso no puedes leer entre líneas ahí, lo que ella está diciendo es que ayudar a los pobres solo es importante si lo haces en el nombre de Cristo. Tal vez soy solo yo y estoy loco, pero creo que lo importante es ayudar a las personas necesitadas. No importa si ellos o tú creen en Jesús o no, lo importante es ayudar, no la fe. Durante sus primeros años en la India, ella no aceptaba ayuda de ningún convento y vivía como una mendiga en las calles, mientras también intentaba ayudar a las personas. Ella tenía la opción de regresar al convento o de que el convento le ofreciera ayuda, pero ella se negó repetidamente. Esto coincidía con su idea de vivir entre los pobres, pues de otro modo traicionaría su fe, ya fuera por accidente o por decisión propia. Esta insistencia en apenas sobrevivir tuvo el efecto secundario beneficioso de crear una imagen local de celebridad, la de una humilde y devota sirvienta cristiana que sufría la indignidad de la pobreza para ayudar a los muchos necesitados de la ciudad, lo cual atrajo el apoyo del gobierno local y también algunas donaciones. Ahora, tal vez durante los primeros años, esta imagen se cultivó accidentalmente como un subproducto de intentar ser útil. Pero sí les dio el modelo para hacerlo intencionalmente en el futuro. Teresa consiguió acceso a un templo hindú abandonado con varias habitaciones útiles para distintos fines. Necesitaba renovaciones porque había estado sin uso durante mucho tiempo, pero era utilizable. Ella decidió reabrir el templo como un lugar para tratar y alojar a los necesitados, y le dio el nombre, que suena bastante ominoso, de Casa de los Moribundos. Hay una extraña dicotomía cuando se trata del trabajo de caridad, específicamente al intentarlo. Solicitar donativos. Verás, la gente es mucho menos propensa a donar si una organización benéfica parece bien financiada y las condiciones son buenas. Por eso toda su publicidad se enfoca en mostrar a las personas en situaciones en su peor momento. Simplemente hace que la gente abra la cartera más fácilmente. Por eso la financiación para la investigación del cáncer ha disminuido en la última década. La gente simplemente asume que ahora ya está bien financiada y por eso piensan que ya no necesitan donar. Además, una nota al margen. Hay un reflejo poético en que ella transforme una casa de culto de otra religión para fines cristianos. Y verás exactamente a lo que me refiero mucho después. La Casa de los Moribundos era esencialmente una especie de hospicio diseñado para recibir a todas las personas que no tenían a dónde más ir. La habitación y el tratamiento eran gratuitos para todos los que lo necesitaban, lo que atraía principalmente a los pobres más que a cualquier otra persona. Quienes no tenían atención la recibían gratis. También recibían a personas con condiciones que otras instituciones de la época rechazaban, como los pacientes con lepra. Al fundarse el hospicio, la falta de inmunidades y recursos era comprensible porque dependía totalmente de la caridad. Y como era de reciente creación, se esperaría que estuviera mal financiado y careciera de muchas cosas. Pero una década después, la fama de la Madre Teresa había crecido tanto que un documentalista británico llamado Malcolm Muggeridge decidió hacer una película sobre la Madre Teresa mientras buscaba su propio despertar religioso. El documental de Malcolm impulsaría la leyenda de Teresa a nivel internacional. Con la llegada de dinero y atención, abrió más hospicios en India y luego en otros países. Para cuando llegaron los años 70, ya había abierto hospicios para los pobres y enfermos en Sudamérica, Norteamérica, África, Asia y Europa, siempre en las zonas más pobres y marginadas. A mediados de los años 70, la Madre Teresa había hecho crecer tanto la organización benéfica, que según se informa, tenía más de $50 millones en sus cuentas bancarias, convirtiéndola en una organización muy bien financiada. Lo que hace que la siguiente parte de la historia sea muy confusa. En 1994, el Dr. Robin Fox, editor de The Lancet, visitó la Casa de los Moribundos tras oír sobre su fama mundial, y habló de ella positiva y críticamente, de forma preocupante. Indicó que 2/3 de quienes llegan a la casa
Son pacientes no críticos que no fueron admitidos en el hospital por no estar lo bastante enfermos, pero el resto son personas graves que requieren más cuidados de los que la casa podía o quería dar. Él menciona que 2/3 de los pacientes no críticos salen de la casa en mejor estado, ya que solo requerían unos días de refugio y comida, algo que la casa ofrecía. Sin embargo, el otro tercio que requería más cuidados no recibía atención adecuada. De hecho, podría calificarse mejor como mala praxis médica. El Dr. Fox comentó: a veces vienen médicos, pero usualmente las hermanas y voluntarios con conocimientos médicos toman las decisiones como pueden. Vi a un joven admitido en mal estado con fiebre alta, y le recetaron tetraciclina y paracetamol. Después, un médico visitante diagnosticó probable malaria y cambió el tratamiento a cloroquina. ¿No podría alguien haber revisado una gota gruesa? Me dijeron que las investigaciones rara vez están permitidas. Solo escuchen esa última frase otra vez. Rara vez están permitidas. No le dijeron que no era posible. Le dijeron que no estaba permitido. Ahora imagina brindar atención médica a alguien y solo adivinar cuál es su condición cuando tienes los medios para hacer pruebas y averiguarlo. Él continúa: ¿qué tal algunos algoritmos simples que podrían ayudar a las hermanas a distinguir entre lo curable y lo incurable? Otra vez no. Esos enfoques sistemáticos no van con el espíritu del hogar. La Madre Teresa prefiere la providencia a la planificación. Las hermanas deben mantenerse en igualdad de condiciones con los pobres. Ahora lo siento, pero eso es una locura. Imagina mirar a una persona terriblemente enferma a los ojos y decirle: lo siento, no podemos tratarte adecuadamente, porque tenemos que seguir siendo pobres como tú, mientras tenemos una cuenta bancaria con $50 millones. Imagina el dolor por el que pasan esas personas enfermas, que es 100% mantenido artificialmente. De hecho, sobre el tema del dolor, el Dr. Fox también escribe: me perturbó enterarme de que el formulario no incluye analgésicos fuertes. El descuido en el diagnóstico y la mala analgesia hacen que la Madre Teresa tenga un enfoque distinto al movimiento de hospicio. Yo sé cuál prefiero. La autora y ex voluntaria Mary Luden cuenta un relato igualmente aterrador sobre su experiencia en la casa de los moribundos. Le pregunté a una de ellas por qué lo estaba haciendo y me dijo, bueno, para limpiarlo. Y le dije, sí, pero ¿por qué no lo estás esterilizando? ¿Por qué no hierves agua y esterilizas tus agujas? Ella dice, no tiene caso. Observa cómo lo increíblemente cruel que es esa declaración. No tiene caso. No tiene sentido esterilizar una aguja usada en cientos de pacientes, porque quien la usará por vez 101 si aún perfora la piel, ya está enfermo. ¿Qué? ¿Porque alguien ya se está muriendo? ¿No merece la comodidad y dignidad que los demás? Y eso seguiría impactando. Si no supiéramos que las fundaciones de la Madre Teresa recaudaban millones al año y no tenían razón para reutilizar agujas o negar medicinas. También era una regla de la caridad que se usaran lápices y papel en lugar de plumas o computadoras, para que el lápiz pudiera borrarse y el papel reutilizarse. Lo cual, ya sabes, suena económico y como algo bueno, hasta que te das cuenta de que esto significaba que estaban borrando constantemente los expedientes médicos de las personas enfermas bajo su cuidado. Llevar registros médicos precisos es tan importante que no hacerlo puede causar la muerte de alguien. Ella continúa diciendo que vio a un chico de 15 años que tenía una infección renal relativamente simple, que si lo hubieran referido al hospital local para que le recetaran antibióticos, habría estado bien. Como resultado de no ir al hospital, la infección renal de ese chico de 15 años eventualmente destruyó sus riñones y requirió cirugía. Cuando preguntó por qué nunca remitieron al chico al hospital, le dijeron que no lo hacen, porque si lo hacen por uno, tendrían que hacerlo por todos. ¿No es ese el punto? ¿Ayudar a la mayor cantidad de personas posible? Este enfoque de la Madre Teresa es increíblemente derrotista
Y básicamente dice que si no puedes ayudar a todos, entonces no ayudes a nadie. A estas alturas espero que te preguntes cuál es el verdadero objetivo de su caridad. Si no es reducir el sufrimiento de quienes reciben las donaciones. Bueno, sus propias palabras nos dan una pista. Nunca olvido el día que conocí a una señora que estaba muriendo de cáncer. Y podía ver desde aquí que estaba luchando con un dolor terrible. Y le dije a ella, ¿sabes? Esto se trata del beso de Jesús. Una señal de que has llegado tan cerca de Él en la cruz que pueden besarte. Y ella junta sus manos frente a la Madre Teresa. Por favor, dile a Jesús que deje de besarme. Así que ella cree que el sufrimiento nos acerca a Jesús. Para ella, sufrir es una experiencia divina. Y aunque yo pienso que eso es completamente una locura y una total mala interpretación, o tal vez incluso una tergiversación de la fe cristiana, porque según el cristianismo, Jesús se sacrificó y sufrió para evitar que la humanidad tuviera el mismo destino, no para presentarlo como un ejemplo de comportamiento ideal. Pero si esa es su creencia y se mantiene firme en ella, entonces al menos es moralmente coherente. Ella es moralmente coherente. Ella es moralmente coherente. ¿Verdad? Madre Teresa cree que el sufrimiento nos acerca a Jesús. Así que me imagino que aplica esa filosofía a todas las personas, porque como misionera cristiana, querría que todos estuvieran más cerca de Jesús, ¿verdad? No empecemos con sus amigos. Dicen que puedes ser juzgado por la compañía que eliges, lo cual me parece acertado, ya que solemos escoger amigos que reflejan nuestros valores o metas. Entonces, ¿quiénes son las personas a las que Madre Teresa llamaba amigos o aliados cercanos? Los Duvalier fueron dictadores brutales, y Teresa los apoyó mucho, incluso cuando mataban de hambre a su pueblo, destruían la economía, asesinaban manifestantes y huyeron a la Riviera Francesa tras robar millones a Haití. Era muy amiga de Ronald Reagan, que muchos consideran un gran tipo. Pero sus acciones causaron el asesinato de monjas cristianas en Centroamérica, así que ella debería oponerse a él. Pero no lo hizo. Era amiga de Margaret Thatcher, conocida como Thatcher la robaleche, por cancelar la leche escolar gratuita para niños desfavorecidos para ahorrar dinero, en lugar de cobrar más impuestos a las corporaciones. Defendió al sacerdote Donald Maguire cuando fue acusado, juzgado y condenado por abuso sexual de menores en los 60, alguien especialmente atroz, considerando que la mayoría de su recaudación benéfica era para huérfanos. En 1992, su amigo Charles Keating fue condenado por defraudar al público estadounidense por $250 millones. Teresa escribió una carta personal al juez del caso, pidiendo clemencia e indulgencia para su amigo, alegando que ella lo conocía como un buen hombre que había hecho muchas cosas buenas por los pobres. El fiscal le explicó quién era Charles Keating y le contó que estafó a un carpintero de clase trabajadora mayor que perdió todos sus ahorros. Teresa no se molestó en responder. Ahora, cada una de estas personas tuvo sus propios periodos difíciles, generalmente como resultado de sus propias acciones egoístas y codiciosas, a diferencia de la gente pobre, que por lo general simplemente tuvo mala suerte. Así que mi suposición natural era que cuando estas personas pasaban por sus propios periodos de sufrimiento, ella les diría que su sufrimiento también es una bendición que los acerca a Jesús. Pero no lo hizo. Ella pidió clemencia y perdón para todos, solicitando que su sufrimiento fuera aliviado o eliminado. Así que juzgándola por sus acciones y no por sus palabras, podemos deducir que las únicas personas que ella cree que deberían sufrir son los pobres, los enfermos y los oprimidos. Ella les dice a esas personas que acepten su sufrimiento como una bendición mientras al mismo tiempo suplica clemencia para personas de carácter moral sumamente cuestionable. Pero al menos ella se somete al mismo nivel de atención médica que les da a sus pacientes. Ella impide que las instituciones gasten en salud, ¿cierto? El sufrimiento es divino, y hasta las hermanas deben padecer y contar con los mismos recursos que los pobres. Pero no. En este sentido, también, la Madre Teresa aceptó la mejor atención médica del mundo cuando se trataba de su propia salud deteriorada.
De repente, el sufrimiento ya no parecía realmente un don divino. Es algo absurdo ver a alguien que no le da analgésicos a personas que mueren de cáncer, porque cree que el sufrimiento es divino, y luego llega en helicóptero y viaja en aviones privados. Esta es una persona que, al recibir como regalo un lugar completamente decorado para usarlo como caridad en la ciudad de Nueva York, hizo que sus hermanas arrancaran todas las alfombras y tiraran las camas y los muebles para literalmente crear las condiciones incómodas para los pacientes con cáncer que sufrían. Todo mientras ella misma se hospedaba y viajaba con lujo. De hecho, las condiciones intencionales en algunos de sus establecimientos son tan malas que las personas sin hogar que se quedaron ahí suplican no volver jamás. La autora L.G. Gillespie escribió sobre la organización benéfica y contó que conoció a un hombre sin hogar en una casa para personas con virus de la inmunodeficiencia humana en San Francisco. Un escritor guatemalteco con el que entablé amistad ahí estaba desesperado por salir. Así que una amiga mía que cocina lo adoptó por el tiempo que pudo. Se enfermó mucho más, y cuando ella le rogó que regresara porque ya no podía cuidarlo, él le suplicó que lo mantuviera con ella, porque sabía que ahí no medicaban bien y tenía miedo de tener que morir sin morfina. Imagina lo mala que debe ser una organización benéfica para que un hombre sin hogar con virus de la inmunodeficiencia humana ruegue no regresar nunca. En realidad, es imposible ver todo esto como algo que no sea una completa hipocresía. Ahora, he trabajado para un par de organizaciones benéficas, y puedo decirte que el mayor gasto suele ser la administración, que es el costo de todo el personal pagado, porque mientras los que están en la base normalmente donan su tiempo gratis, esos ejecutivos en la cima, ellos nunca lo hacen. Siempre les pagan, y además les pagan muy bien. Pero con las misioneras de la caridad, que es la organización de la Madre Teresa, está dirigida por unas 4,000 hermanas que han hecho votos de obediencia y pobreza. Así que no pueden decir que no y no reciben salario. Y cuentan con el apoyo de miles de otros voluntarios que tampoco reciben pago. La organización en sí no paga renta ni hipoteca por ninguna de sus propiedades, algo de lo que la Madre Teresa presumía abiertamente. De hecho, Teresa insistía en que siempre que fuera posible, debían evitar pagar por cualquier cosa. Usaban la causa de la organización y la fama de la Madre Teresa para insistir en que les dieran las cosas gratis. No almacenan ni guardan comida o medicinas, y solo usan lo que se dona en el momento de la necesidad. Todo lo demás es rechazado porque Teresa cree que solo deben depender de la providencia de Dios. Y en las raras ocasiones en que compran algo, gastan lo menos posible. Así que los gastos generales son lo más cercanos a cero para una organización benéfica de $1,000 millones. Antes de que las hermanas tomaran la contabilidad en 1981, esa función la hacían varios voluntarios. Un artículo de Time de 1998 menciona a María Tingelhoff, voluntaria en Alemania, quien afirmó: "Sí veíamos 3 millones al año". El artículo entrevistó a varias ex-hermanas que manejaron sucursales globalmente y calculó, según ellas, ingresos de unos $100 millones anuales. Y dado que la organización benéfica ha estado operando a ese nivel durante unas 3 décadas, eso pone sus ganancias acumuladas al momento del artículo en alrededor de $3,000 millones. Todo libre de impuestos y con aproximadamente un 93% de ganancia, con casi sin gastos operativos y un ingreso anual estimado de $100 millones. ¿A dónde fue ese dinero? India y Alemania exigen que las organizaciones benéficas presenten declaraciones para evitar actividades ilegales. Pero cuando la revista Time solicitó esa información financiera, les dijeron que esa información era confidencial. Ahora, Gran Bretaña, por otro lado, es bastante estricta con las declaraciones de las organizaciones benéficas y también con su acceso público. Así que Time pudo obtener información sobre sus operaciones en el Reino Unido. En 1991, la filial del Reino Unido tuvo ingresos de 1.66 millones y gastos de unos 200,000, equivalente al 7% de los ingresos, y el otro 93%. La revista Time preguntó a la jefa británica, hermana Teresina, quien respondió: "Lo siento, no podemos decirte eso. Los documentos oficiales mostraron que la mayor parte del dinero se envió al extranjero, pero no se detalló cuánto recibió cada destinatario. Pero quizá un destinatario en particular lo explica mejor".
Roma. Si cada capítulo envía el mismo porcentaje de ingresos al Vaticano, este recibe unos 93 millones de dólares al año, solo de los misioneros de la caridad de la Madre Teresa. Ahora eché un vistazo rápido a las declaraciones de impuestos más recientes del Reino Unido para ver cómo podría haber cambiado con el tiempo. Dado que Teresa ya no dirige la organización benéfica con mano de hierro, quizá algunas cosas hayan cambiado. Y con la excepción de los años de COVID, siempre recibe más dinero del que gasta. El gasto resulta engañoso, porque parece que destinan cerca del 50% de los ingresos a actividades benéficas, es decir, a lo que realmente recaudan. Sin embargo, mirando más de cerca, en realidad solo gastan alrededor de 200,000 en gastos, y el resto se registra como retenido para el futuro, lo que significa que en realidad no se gasta. Solo se registra como gasto para fines fiscales, pero se mantiene en las cuentas. Ahora, con la excepción de Estados Unidos, Canadá y Austria, ningún país especifica una cantidad mínima legal que una organización benéfica deba destinar a la causa real para la que recauda dinero, lo cual parece una omisión enorme cuando se trata de regular negocios potencialmente dudosos. Así que, en teoría, podrías abrir una organización benéfica, recaudar dinero para una causa y gastar solo $1 en esa causa real y simplemente quedarte con el resto del dinero, sin infringir técnicamente la ley. Ahora, estoy exagerando un poco con el comentario del dólar, pero sinceramente no está tan lejos de la verdad. Así que ellos no recaudan dinero para dárselo a los pobres, no recaudan dinero para aliviar el sufrimiento de los enfermos, no recaudan dinero para cuidar a los miles de huérfanos en sus orfanatos, como verás. Entonces, ¿cuál es exactamente el propósito de esta organización benéfica? ¿Es solo una máquina de dinero libre de impuestos para el Vaticano? No, también es la verdadera misión de los misioneros de la caridad. Ya se ha mencionado varias veces, pero quitémonos la venda de los ojos y veamos la realidad. La misión no es ayudar a combatir la pobreza. Eso pudo haberse hecho con los 100 millones de dólares anuales en vez de enviarlos a Roma. Digo, puedo entender por qué lo envían a Roma, porque, todos saben que el Vaticano está súper quebrado y necesita dinero desesperadamente. Tampoco busca aliviar el dolor y sufrimiento de los enfermos, pues no lo hace y cree que es un regalo. Bueno, cuando eres pobre, si eres rico, entonces se considera algo malo. La verdadera misión está oculta ahí mismo, a la vista de todos, en esa cita que te di antes. Siempre está el riesgo de volvernos solo trabajadores sociales o hacer el trabajo por rutina. Es un peligro si olvidamos para quién lo estamos haciendo. Nuestras obras expresan nuestro amor por Cristo. La verdadera misión es difundir la fe católica y sus valores. En realidad, principalmente solo un valor. La mayor destructora de la paz hoy en día es el orgullo del niño inocente y no nacido. Antiaborto. Desde el principio realmente, ella usó su fama y su plataforma para difundir un mensaje antiaborto. Ahora, el aborto es un tema espinoso para muchas personas, sin importar de qué lado estés. La Madre Teresa, como era de esperarse, es muy firmemente antiaborto, como lo demostró el video. Entiendo que algunas personas se opongan moralmente al aborto, pero esa afirmación parece muy extrema. ¿La mayor amenaza para la paz global? Entonces, ¿no tus amigos en Estados Unidos que invadieron Centroamérica para imponer regímenes títeres? ¿No los dictadores brutales en Haití que apoyaste? No. ¿El mayor enemigo de la paz mundial? Sí, es el aborto. Madre Teresa dice que no se involucra en política, especialmente cuando critican a las personas moralmente corruptas que son sus amigas. Cuando le preguntan por qué no utiliza su perfil y recursos para presionar a líderes mundiales sobre problemas de los pobres, responde: no me involucro en ese tipo de política. Pero influir en la política estatal sobre el aborto es justo el tipo de política en la que participa. Antes de una votación sobre la prohibición del aborto en el Reino Unido, la Madre Teresa visitó a su amiga Margaret Thatcher para hablar directamente con los políticos e intentar influir en la votación. No se aprobó,
pero recibió mucho más apoyo del que se esperaba, y el diputado que presentó la moción en primer lugar atribuyó directamente esa popularidad extra a la Madre Teresa. Cuando estalló la guerra en Bangladesh, ocurrieron 200,000 violaciones, lo que resultó en aproximadamente 25,000 embarazos. ¿Verdad que sí? Esas estadísticas también me sorprendieron muchísimo. Esos embarazos fueron de mujeres golpeadas y traumatizadas casi hasta morir. La Madre Teresa expresó palabras muy duras de vergüenza sobre el tema. No para los hombres horribles que cometieron esas violaciones, sino para las mujeres que tal vez no quisieran quedarse con el producto de esas violaciones y tener un recordatorio diario del momento más horrible de toda su vida. Ahora, creas o no en el derecho al aborto, es increíblemente cruel tratar de avergonzar a mujeres que han sido brutalmente violentadas para que se adapten a tu sistema de creencias personal. Estas son víctimas dañadas y vulnerables que solo necesitan ayuda. No necesitan tu juicio ni tu vergüenza. Teresa no solo se oponía al aborto, también era una firme activista en contra de la anticoncepción. En el amor, el esposo y la esposa deben centrarse el uno en el otro, como sucede en la planificación familiar natural, y no venderse, como ocurre con la anticoncepción. Una vez que ese amor vivo es destruido por la anticoncepción, el aborto sigue muy fácilmente. Por eso nunca le doy un niño a una familia que ha usado anticoncepción, porque si la madre ha destruido la capacidad de amar, ¿cómo va a amar a mi niño? Sus primeras operaciones principales ocurrieron en la India, país con un gran problema de sobrepoblación. Así que podrías preguntarte por qué alguien que supuestamente intenta reducir el sufrimiento de los niños estaría tan en contra de la idea de la anticoncepción en una zona sobrepoblada. Pero tiene sentido cuando lo piensas. Se recauda una enorme cantidad de fondos usando a los huérfanos como causa. Los huérfanos también tienen más probabilidades de atraer simpatía y, por lo tanto, dinero. ¿Quién no siente lástima por un niño sin alguien que lo ame? Así que tanto el aborto como la anticoncepción diezmarían una fuente importante de financiamiento. Los niños huérfanos. Ahora podrías pensar que tal vez estoy siendo duro al decir eso, porque crees que ella recibe a los niños huérfanos para ayudarlos. Pero ya deberías haber aprendido que sus palabras y acciones no siempre son como las presentan. En 2005, Donald McIntyre se infiltró de incógnito en uno de los orfanatos de la Madre Teresa, mientras hacía un reportaje para el New Statement. Durante su estancia, vio que ataban a los niños a sus camas y que una niña con discapacidad estaba totalmente amarrada. A los niños les mantenían la boca abierta a la fuerza para darles medicina, mientras agitaban las manos mostrando una angustia muy evidente. Vio a niños tosiendo y con arcadas mientras el personal los obligaba a comer, y a otros desatendidos, desplomados en inodoros sucios por más de 20 minutos. Voluntarios bien intencionados intentaban lavar a los niños sucios, pero el hogar no tenía jabón, desinfectante ni siquiera agua tibia. Así que las sábanas, la ropa sucia y los niños sucios se limpiaban todos con agua fría y trapos sucios. Mientras la comida se preparaba en el suelo, el personal mezclaba cualquier medicina básica que tuvieran con las manos desnudas. Y esta no es la única mala noticia sobre los orfanatos. En 2015, el orfanato en la India cerró sus servicios después de que el gobierno aprobara una ley que establecía que los orfanatos no podían rechazar a buenos padres por el hecho de ser solteros o haber estado divorciados en el pasado. Dos razones que los orfanatos de Teresa usaban para negar adopciones frecuentemente. Preferían que los niños se quedaran en un orfanato y no fueran a un hogar amoroso, simplemente porque las personas que adoptaban a los niños tenían creencias diferentes sobre ser soltero o divorciado. ¿Eso parece una organización que realmente busca lo mejor para los huérfanos? Me parece una organización más enfocada en imponer una agenda. En 2018, la organización benéfica fue investigada por tráfico de menores, tras descubrirse que 4 niños del orfanato fueron vendidos ilegalmente a padres particulares. Y en 2022 el gobierno de Nicaragua les ordenó cerrar después de que se negaron a cumplir con las leyes nicaragüenses contra el lavado de dinero. ¿Sigues pensando que solo importa hacer el bien? Aún necesito más. Está bien. Para aquellos que son religiosos,
Tal vez esto sea el punto de quiebre, aunque en realidad si no has cambiado hasta este punto, no creo que nada lo vaya a lograr. En la posición misionera de Cristóbal Hitchens, él entrevistó a Susannah Shields, quien trabajó 9 años en la organización benéfica. Ella dice que la Madre Teresa enseñó a las hermanas a bautizar en secreto a los moribundos. Ella les enseñaba a preguntar a personas desesperadas cerca del final si querían un boleto al cielo y tomar su respuesta como afirmación de bautismo. Las hermanas entonces fingían limpiarles la frente con un paño húmedo como si las estuvieran ayudando, pero en realidad las estaban bautizando. Y esto tenía que hacerse en secreto, porque estaban bautizando a hindúes y musulmanes sin su permiso. Esto también se menciona en la biografía de Madre Teresa, escrita por Leo Masberg, en la que afirma que la propia Madre Teresa le dijo que a las personas moribundas se les daba bautismos de los que no sabían, simplemente haciendo la pregunta de si les gustaría ver al Dios que envió a las hermanas con ellos. Entonces serían convertidos tanto sin su conocimiento como, por lo tanto, en contra de sus deseos. ¿Te imaginas la furia absoluta que invadiría al mundo cristiano si un imán musulmán estuviera convirtiendo en secreto a pacientes moribundos al Islam sin su consentimiento? Así se revela la verdadera misión de la organización benéfica. No era para ayudar a los pobres, no es un hospital gratuito para tratar a los enfermos, no era un orfanato compasivo para recibir a los niños que no tenían padres. Era una gran campaña de relaciones públicas que usaba el sufrimiento de pacientes con cáncer y niños huérfanos para recaudar miles de millones de dólares y enviarlos a Roma. Era una herramienta para difundir el catolicismo en secreto y convertir a las personas en contra de sus últimos deseos. Supongo que una de las cosas que me cuesta aceptar sobre la mitología de la Madre Teresa es la idea de que ella abogaba por los pobres, los indefensos y los necesitados. Pero, ¿cómo se puede abogar por los pobres sin también abogar en contra de quienes les imponen esa pobreza de manera artificial, los ricos y las naciones poderosas del mundo? Ella nunca dice nada negativo sobre dictadores brutales, líderes que no respetan fronteras soberanas o antiguos imperios que creen en su propia propaganda de civilización. Más aún, ella no aboga por los pobres, los enfermos ni los necesitados. Ella no hace nada para criticar o aliviar los sistemas que crean esas condiciones. Ni siquiera pretende mejorar sus circunstancias o eliminar su dolor y sufrimiento. Lo que hace queda bastante bien demostrado por su elección de título para su primera institución, la Casa de los Moribundos. Ella no quiere que mejores. Ella no quiere verte vivir una vida más larga y feliz. Para ella, el sufrimiento es el punto central. Y como ella misma insinuó antes, Cristo sufrió en la cruz para salvar a la humanidad. Y así, los pobres deben sufrir para que todos los demás puedan vivir más cómodamente. Figuras como la Madre Teresa permiten que los ricos y poderosos ignoren el sufrimiento ajeno y no actúen, ya que tranquilizan su conciencia creyendo que otros se encargan del problema. La caridad, aunque bien intencionada, generalmente tiene el efecto de permitir que las personas con verdadero poder sean completamente apáticas ante las horribles condiciones creadas por el hombre, que se imponen a algunas personas del mundo, por el simple crimen de haber nacido en el lugar equivocado. El dolor y el sufrimiento son el objetivo, y su propósito nunca fue aliviarlo ni eliminarlo, sino proporcionar al mundo un escenario retorcido para verlo, para que el Vaticano pudiera ganar más dinero con ello.